Bienvenido a tu casa. Somos el Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. Te esperamos junto a toda tu familia en nuestras reuniones. Miércoles, reunión de enseñanza bíblica 7 de la noche. Viernes, reunión de oración 7 de la noche. Domingo de celebración familiar, 11 de la mañana. Segundo domingo del mes, ayuno congregacional y Santa Cena. Para comunicarte con nosotros y recibir más información, llámanos a nuestra línea amiga 300-798-7977. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. Visítanos en www.veracabogotá.com. Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. Honramos a Dios, la familia y la iglesia. Muy buenas noches, iglesia. Dios los bendiga a todos. Bienvenidos, hermanos que están aquí con nosotros. Los que están en casa, bienvenidos. Y los que se están conectando hasta ahora. Qué bueno encontrarnos de nuevo como cada miércoles y poder compartir la palabra de Dios. Pastora, muy buenas noches. Buenas noches, pastor. Dios te bendiga. Qué lindo poder saber que Dios siempre tiene algo para enseñarnos, tiene algo para que estudiemos nosotros en la palabra de Dios y nunca dejarla, sino siempre consultarla todo el tiempo. Así que en esta noche nuestros corazones siempre dispuestos, nuestros oídos abiertos a esa voz preciosa de Dios que nos va a hablar en esta noche una vez más, donde podemos aprender más de la palabra. Siempre hacemos estos estudios sabiendo que Dios está hablando a nuestras vidas. Amén. Amén. Iglesia, muy buenas noches. Dios los bendiga. Todos son bienvenidos. Hoy tenemos una palabra muy linda que el Señor colocó en nuestro corazón y nos va a hacer enamorar cada vez más de su palabra. Y quiero saludarlos con el Salmo 50, verso 1 y 2. Dice la Escritura: nuestro Dios, el Dios Supremo, llama a los habitantes de la tierra desde donde sale el sol hasta donde se pone. Desde la ciudad de Jerusalén, desde la ciudad bella y perfecta, Dios deja ver su luz. Amén. Está haciendo Dios un llamado. Y el llamado es para ti que estás en casa y para nosotros que estamos aquí. ¿Un llamado a qué? A estar en la presencia de Dios, a poder venir y escuchar lo que Él tiene para nosotros. Amén. Así que, iglesia, vamos a orar esta noche. Pidámosle a Dios con todo nuestro corazón que Él hable, que Él supla la necesidad espiritual, porque siempre que nos reunimos con necesidad espiritual. Quizás lo tenemos todo, tenemos un trabajo, tenemos una casa, tenemos alimento, y eso suple nuestra necesidad física todos los días, y gracias a Dios por tenerlas, ¿verdad? Amén. Pero también lo más importante, que es lo que más descuida a la gente, es el espíritu. Entonces, cada vez que los cristianos se reúnen para escuchar palabra de Dios, para aprender, es porque la necesidad espiritual necesita ser suplida. Amén. Necesitamos llenarnos todos los días, porque si no, espiritualmente podemos morir. Y eso es lo que no queremos, sino alimentarnos para seguir viviendo en el espíritu. Vamos a orar entonces y pongamos este tiempo en las manos de Dios y esta enseñanza. Padre, gracias, te damos Dios. Muchas gracias, te bendecimos y te adoramos, Señor, porque sabemos que tú estás en esta casa, en este lugar, que la presencia de Jesús viene para bendecirnos, la presencia de Jesús viene para sanarnos, para alimentarnos espiritualmente, para llenarnos, Señor, porque siempre tu palabra es ese alimento, es esa agua, es esa bendición que nos ayuda todos los días para crecer, para ser esos cristianos maduros, que podemos llegar a conocerte más a ti, Señor, a tener una comunión más íntima contigo. Por eso te pido en esta noche que tomes el control de nosotros, que tomes el control de los que se reúnen, de los que están también ahí conectándose, Señor, y que todo lo que los quiera distraer, Señor, sea quitado de sus vidas, Amén. De su entorno donde estén, Señor, y tú puedas ministrarles en el nombre de Jesús. Que nuestros sentidos estén puestos esta noche en ti, Señor. Sí, Señor. Conectados contigo, Señor, en el nombre poderoso de Gracias, Jesús. Dios mío. Padre, muchas gracias te damos Jesús. en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios. Amén. Aleluya. Bien, iglesia, vamos a adorar a Jesús y a entregar este tiempo en las manos de Él. ¿Quién como Él
a su gloria y su poder, grande es su amor. Su majestad me consume y me cautiva su voz. Cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Elevó mi alma en adoración. Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. ¿Quién como Él? Nada igual a su gloria y su poder, grande es su amor. Su majestad me consume y me cautiva su voz. Cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Elevó mi alma en adoración. Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Vuelve a empezar. Todo vuelve a empezar. Vuelve a empezar. ¿Quién como Él? 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 Nada se compara a ti, Señor. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Vuelve a empezar. Todo
más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Tu misericordia es como un río, tus manos traen sanidad. Los niños hallan en ti su refugio. Nadie como tú. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay Nadie como, nadie como tú. nadie como, nadie como tú. Así es, Señor. Jesús, no hay nadie, Señor, como tú. Gracias, Señor. Nadie como tú, Padre Celestial. Aleluya, te Nadie adoramos a ti, Señor, igual a porque ti, no hay Señor. nadie como tú. Por la eternidad Eres digno podríamos de buscar, toda la Señor, gloria, Jesús. mas no hay nadie como tú. Gracias, Señor. Señor. Te adoramos, Señor. y te Oh, bendecimos. recibe toda la gloria. En el nombre de Jesús. Adora al gracias. Señor por un momento, iglesia. Te adoramos, Ahí donde Dios. estás, dile, Te Señor, exaltamos, gracias, Señor. no hay nadie como tú. Por la eternidad Gracias, podríamos Señor. buscar, Tu pero solo tú eres el misericordia que es como un llenas río, Señor. nuestra vida, Señor. Tus manos traen Eres el que sanidad, sacias Señor. nuestra sed en esta noche, Señor. Oramos, Señor. Por eso te exaltamos y te Glorificamos, glorificamos Jesús. a ti, Señor. Cuánto amamos tu Oh, ley, te adoramos, Señor. Todo el Espíritu día es ella Santo. nuestra Solo tú eres meditación, nuestro Señor. Dios. Te exaltamos, Solo tú eres Señor. nuestro Señor y Salvador. Proclamamos tu grandeza. Muchas Señor. gracias, Jesús. Hermoso Oh, eres, recibe Jesús. toda la gloria. Gracias, Señor, Aleluya. por tu fidelidad. Gracias, Amén. Dios los bendiga, iglesia. Pónganse cómodos, por favor. Pero eso sí, muy atentos, ¿no? Atentos a la palabra. Vamos a estar todos aquí diciendo, Señor, gracias porque nos vas a hablar, porque vas a bendecir nuestras vidas. Y hoy queremos compartir un tema bien interesante que tiene que ver con esta Biblia, con esta palabra. Tiene que ver con lo que nosotros hacemos a diario. ¿Qué es lo que hacemos a diario? Leer la palabra. Pero ¿saben? Hoy vamos a aprender algo. No es solamente nosotros tener un plan de enseñanza o de lectura bíblica todo un año y tratar de cumplirlo y decir, bueno, es que si no de pronto me regañan porque no cumplo con todas las lecturas del día. No, no es eso. Creo que cuando nosotros leemos la palabra debemos aprender a meditarla. Y eso es lo que vamos a enseñar esta noche. Vamos a hablar sobre el poder de meditar en la palabra de Dios. Es muy diferente a leerla solamente por leerla, ¿no? Porque a veces creemos que tenemos que cumplir y ya, listo. Pero yo no sé si a ustedes les ha pasado, yo creo que a muchos nos ha pasado que leemos un pasaje de la Biblia
y luego nos olvidamos y decimos, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con lo que aprendí? ¿No les ha pasado? Creo que a todos, ¿no? A todos nos pasa. Leemos un pasaje. Oiga, ¿de qué fue lo que habló el pastor el domingo? A la hora se nos olvida. ¿Qué estaba hablando el pastor en la predicación? Muchas veces se lee y en el momento uno pregunta, ¿entendiste? No. ¿O qué entendiste? Se me pasó, no entendí nada. Puede pasar, ¿no? Ajá, claro. A veces se nos olvida recordar mucho el contenido. Y es que precisamente yo creo que Dios nos está hablando porque si nosotros estamos haciendo el ejercicio como iglesia de leer la palabra de Dios, no solamente es leerla, es meditarla, es parar un poquito. Esta mañana estábamos, ¿te acuerdas? Leyendo Jeremías en nuestro devocional. Y qué tremendo libro. Yo siempre que leo Jeremías digo, Señor, ¿cómo le hablaste al pueblo? ¿Cómo le dijiste? Y eso que habían profetas falsos. Y es muy difícil que muchos se identifiquen entre los falsos y los verdaderos, porque el pueblo no tenía esa espiritualidad para hacerlo. Sin embargo, Dios había nombrado a un profeta para que les hablara y les hablara duro. Les dijera qué tenían que hacer y qué les iba a pasar si ellos no obedecían. Y noten que muchos no entendieron y desobedecieron. Fueron cautivos, otros fueron muertos. Yo siempre he pensado en las tres cosas que hace el Señor para poder llamar la atención al pueblo y para decirles, si no lo hacen, los voy a destruir con guerra, con hambre y ¿con qué más? Y con enfermedad. Tres cosas que son terribles. ¿Se imagina? Eso es lo que está sucediendo cuando hay conflictos en las naciones, y podríamos hablar de lo que está sucediendo hoy en el mundo, que es la guerra de Ucrania. Hay conflicto tremendo, hay enfermedad, porque una guerra trae enfermedad, una guerra trae desolación y trae muchas cosas. Pero bueno, creo que debemos estar atentos a la palabra de Dios y por eso queremos compartir con ustedes esta palabra. No olviden entonces el poder ¿de qué? De meditar en la palabra de Dios. Todos nosotros sabemos que necesitamos leer la Biblia, ¿cierto? Pero hay que meditarla, hay que detenernos un poco y decir, bueno, Señor, enséñame algo de lo que yo quiero aprender de ti, porque no puedo pasar por alto. Pregúntese siempre que está leyendo la Biblia. Diga, oiga, ¿y esto por qué se dijo? ¿Y para qué se dijo? ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver con mi vida en este siglo? Porque muchos piensan que es que la Biblia se escribió para siglos anteriores y para el pasado. Y no, es para el presente. Por eso nosotros la leemos todo el día, porque todo el día, o todos los días que leemos la palabra es algo nuevo, algo que aprendemos y algo que el Señor nos enseña. ¿De acuerdo? Amén. Y en la Biblia sí que hay pasajes que hablan de la palabra de Dios y sobre todo la meditación de la palabra. Por eso esta noche vamos a aprender nosotros a meditar en la palabra de Dios. Amén. No tan solamente eso, pasarlo como una lectura diaria, sino que vamos a aprender a meditarla. Quiero que miremos el Salmo 19, versículo 14. Vamos a mirar unos salmos antes de entrar a unos 3 puntos muy importantes que tenemos esta noche para compartir. El Salmo 19, 14 dice: que las palabras de mi boca y ¿la qué? Meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. Note que siempre Dios nos facilita la palabra de Dios para nosotros, para que nosotros podamos conocer a Dios en todas sus áreas. Creo que si nosotros no leemos y meditamos la palabra, no vamos a conocer nunca a Dios. Y por eso en el mundo hay muchas personas que no lo conocen, que no saben que, o bueno, religiosamente dicen, hay un Dios y mi Diosito tan lindo, pero no entienden lo que Dios es verdaderamente o lo que Dios va a hacer en nosotros, porque no leen las Sagradas Escrituras. Y aunque nosotros no es que la entendamos totalmente a cabalidad, pero todo lo que fue escrito por Dios, Él nos ha dado a nosotros una oportunidad. Y es esa oportunidad para cada cristiano de que nosotros entendamos la palabra de Dios. Y yo sí le pido a Dios siempre eso. Yo creo que yo desde que me convertí le dije, Señor, yo quiero entender la palabra. No me las sé todas y todas, pero al principio esa era mi sed. Señor, ¿por qué dice aquí en la palabra? Yo me acuerdo que yo llegaba a mi casa y antes de acostarme yo no dejaba de leer 1, 2, 3 capítulos, porque cuando hablábamos del primer amor, esto es algo que es un fuego que hay en el corazón y uno quiere saber más, saber más, saber más y entender. Y muchas cosas no las entendía, pero el Espíritu Santo me fue ayudando. Yo creo que eso es lo que debemos pedir al Espíritu Santo, que nos guíe y que nos enseñe la palabra de Dios. Amén. Porque digamos que la comprensión de toda la palabra no es que sea la meta final. Claro que debemos saber que esa palabra sí tiene que hacer una transformación en nuestras vidas,
y debemos aplicarla todos los días, lo que Él nos enseña, aplicarlo diariamente. Amén. Por eso no la leamos por leer, la iglesia, meditémosla. Eso es lo que tenemos que aprender. Hay un versículo también en el Salmo 104, en la Reina Valera dice una forma y en la Nueva Traducción Viviente dice otra, pero vamos a leer las dos versiones. Salmo 104, verso 34 dice, dulce será ¿mi qué? Meditación. Mi meditación ¿en quién? En Dios, ¿cierto? En Él. Y yo me regocijaré en Jehová. Y en la Nueva Traducción dice que todos mis pensamientos, o sea, mis meditaciones, le agraden, porque me alegro en el Señor. La pregunta es, ¿nos alegramos en Dios cuando leemos la palabra? Amén. ¿O nos sentimos aburridos? Decimos, ay, otra vez la genealogía, otra vez esta lectura tan aburrida. Yo creo que ninguna, por más que sea la genealogía, que son tantos nombres y nombres y nombres y tribus, y bueno, no debe ser aburrido. Cuando yo empecé a leer, yo decía, pero algo tiene que haber ahí, algo tiene que haber, voy a leerla con un corazón tranquilo y no esperar hasta que pase todo. Y hay capítulos que son enteros y uno dice, otra vez aquí hablando de esto. Pero bueno, yo creo que cuando dice el salmista, dulce será mi meditación en Él y me regocijaré o me alegraré en el Señor, es porque tenemos que alegrarnos cuando leemos la palabra de Dios. Así que mis hermanos, iglesia, mientras nosotros leemos, no solamente leamos, sino meditemos en la palabra, pongámosla en práctica, digámosle al Señor, queremos pedirte, Señor, que nos aclares, que nos muestres cualquier palabra de exhortación, de ánimo, porque la palabra tiene siempre una advertencia de su voluntad para nosotros. Siempre nos está diciendo, mira, vas mal, cuidado, ojo, no te metas en ese lío, no te metas en ese problema. Siempre la palabra nos va a exhortar. Y recuerden que la palabra exhortación no significa un regaño de parte de Dios, significa animarnos, levantarnos para que podamos hacerlo. Y la meta, como les dije antes, no consiste solamente en terminar una lectura bíblica como la que tenemos nosotros como iglesia. Nosotros siempre ponemos cada año una lectura bíblica para todo el año, porque yo sí quiero que la iglesia lea la Biblia en un año. Pero hay muchos que me han dicho, uy, es que nosotros nos devolvemos un poquito o queremos mirar qué dice la Biblia, ¿cierto? Porque eso es meditar la palabra. No es hacerlo por hacer y correr para llenar y ya, chulear ahí donde estuvo la lectura del día. No, no es eso tanto. Amén. Leerla por leerla, no. Se trata de saborearla, como cuando a uno le dan un bocado, ¿no? Entonces uno mastica primero, degusta deleitarse el bocado y ahí sí Amén. Luego lo pasa, ¿no? Así es igual con la palabra, ¿no? Y lo que no entendamos, siempre les hemos dicho, subrayen cuando no entiendan y escríbanos la pregunta y con mucho gusto aquí les resolvemos. Y si no sabemos la respuesta, pues entre todos vamos a investigar qué pasa, quién le dijo, por qué lo dijo, todo, ¿no? Amén. Hay tres cosas que el Señor hace cuando nosotros estamos meditando la palabra. Y el Señor ha reservado su palabra para cada generación. Y Él hace tres cosas que son, que la gente, la generación, pueda leerla, pueda escucharla y pueda aplicarla. Así que no se olvide de esto. Siempre el Señor ha preservado su palabra para esas tres cosas. Léela, escúchala y aplícala. Aleluya. Creo que son las tres cosas más importantes de esta meditación de la palabra de Dios. Por eso es que las Sagradas Escrituras deben ser siempre muy especiales para nosotros, así como lo fueron para muchos, para reyes, para sacerdotes, para profetas. El deleite de decir, oh Señor, cuánto me alegro yo en tu palabra. Qué hermoso es tomar la Biblia y decir, bueno, muestra qué dicen los salmos, qué dicen los proverbios y deleitarse. Mira, aquí hay un salmo que, bueno, si ustedes leen todo el Salmo 119, que es el capítulo más largo de la Biblia, ¿cierto? Note que desde el primer versículo hasta el último habla de la palabra de Dios. Sí. Todo es de la meditación de la palabra. Es la enseñanza más profunda que hay en la palabra. Qué bendición. Quiero recordar algunos versículos. Vamos a mirar el Salmo 119 y el verso 97. Mira lo que decía el salmista David. Decía, oh, cuánto amo yo tu ley. Qué lindo poder decir todas las mañanas eso, ¿no? Oh, cuánto amo yo tu palabra. Todo el día es ella. Mi meditación. ¿Mi qué? Todo el día es ella mi meditación. Meditación. En la Nueva Traducción dice, oh, cuánto amo tus enseñanzas. Pienso, o sea, medito en ellas, ¿cuándo? ¿Todo el día o cada 8 días o cada miércoles? Todo el día. Todo el día, dice el salmista. Todo el día, amén, exacto. Ahora, mira, la palabra de Dios, ¿qué nos da a nosotros? Cuando la leemos. Cuando la leemos, ¿qué nos da? Sabiduría,
visión, entendimiento. Amén. Y nos protege de pecado porque nos advierte los peligros que podemos estar teniendo. Exacto. Mira todo lo que hace la palabra. Yo digo que es que nosotros, mire, sinceramente tenemos un gran tesoro en nuestras manos. A veces creemos que es un libro viejo, obsoleto. Muchos piensan en eso y por eso no la leen. O la tienen solamente como un agüero en su casa. Abierta en el Salmo 91 y pongámosla en el atril para que cuando la gente llegue a la sala la mire y dice, aquí la gente tiene temor de Dios. No, simplemente es un agüero para que nos vaya bien y que Dios nos proteja, porque el Salmo 91 es ese, ¿no? El que habita el abrigo del Altísimo, y la toman de esa forma. Pero yo creo que para nosotros debe ser eso lo que tú estás diciendo. Nos da visión, nos da entendimiento, nos da protección del pecado, nos muestra el camino por donde nosotros debemos caminar. Por eso hay que meditar la palabra de Dios. La Biblia dice que es como una lámpara a nuestros pies, que es como una linterna que nos alumbra a nosotros el camino. Miremoslo en la palabra. Vamos a recordar estos versículos también en el Salmo 119, versículo 98 al 105. Es como el primer parrafito que hay ahí. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos. ¿Sí ve? Nos da sabiduría. Pues me guían, nos da guianza. ¿Cierto? Constantemente. Así es. Tengo mejor percepción, ¿sí ve? Más entendimiento. Está hablando de lo que hablamos anteriormente. Percepción que mis maestros, porque siempre pienso en tus leyes. El 100 dice, hasta soy más sabio que los ancianos, porque he obedecido tus mandamientos. Me negué a andar por cualquier mal camino a fin de permanecer obediente a tu palabra. Oh, qué bendición. De permanecer obediente a tu palabra. Versículo 104. 102 dice, me he apartado de tus ordenanzas porque me haces... No me he apartado, ojo, dice, no me he apartado de tus enseñanzas porque me has enseñado bien. Él sí nos enseña bien. Y el verso 103 dice, qué dulces son a mi paladar tus palabras. Son como dulces que... Son más dulces que la miel. Son más dulces que la miel. Y el verso 104 dice, tus mandamientos me dan entendimiento, con razón detesto cada camino falso de la vida. Y el verso 105, que es el que nos aprendemos de memoria, dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Iglesia, ¿no les parece interesante? Amén. Que la palabra de Dios es algo tan poderoso, tan vital para tan vital, es algo que no es solamente un libro, que no es solamente una lectura, que es meditar, que es meternos dentro de esa lectura, dentro de esa palabra. Yo recuerdo que la pastora siempre les dice, cuando lean la Biblia, métanse en la película. Ella siempre dice, mira, hagan de cuenta que lo están viviendo. Y es verdad, miren, cuando uno se mete en la película, es porque hace parte de ella. Yo me acuerdo que antes no había lo que hoy hay en los cinemas, las películas en 3D o en 4D, ¿no? Que es meterse casi que uno está dentro de la pantalla interactuando con los mismos actores. Eso no lo había antes. Eso es lo que significa meterse. Yo creo que así nosotros debemos meternos. Cuando Jesús estaba con los discípulos enseñando, yo creo que ahí debemos estar nosotros sentados también a los pies. Bueno, ¿qué es lo que va a decir el maestro? ¿Qué milagro va a hacer hoy el maestro? ¿Saben? Con esa expectativa es que nosotros debemos hacerlo. Nosotros siempre le decimos al Señor, queremos enseñar la palabra. Y yo creo que por eso Dios nos dio ese don de enseñanza, ese don de ser maestros de la palabra un poco. Claro, nos falta mucho. Hoy precisamente hablábamos con mi esposa porque queremos hacer una maestría en la palabra. Y yo creo que Dios nos está poniendo ya como las herramientas. Y si Dios nos lo permite, vamos a comenzar a hacerlo y a estudiar. De nuevo, hace rato que no lo hacemos. Lo último que hicimos fue haber estudiado para capellanes, ¿cierto? Fue el último material que vimos y lo tenemos y es muy especial. Pero queremos hacerlo porque estudiar la palabra es algo precioso. Al doctorado. Claro, vamos maestría y después doctorado si Dios nos lo permite. Bueno, eso está en las manos del Señor. Amén. Así que oren por nosotros, iglesia. Bien, ahora, si en verdad nosotros creemos todo lo que dice este salmo que acabamos de leer, ¿cierto? Y en vez de llenar nuestra mente con ideas, porque a veces a muchos les pasa eso, llenan la mente con una cantidad de ideas, y hoy es fácil hablar con muchos cristianos que están con su mente los domingos, los miércoles o los viernes en la palabra, y el resto de semana están viendo documentales o cosas científicas
y le están poniendo más atención a ideas fuera de la palabra. Y hablando de muchas cosas que yo digo, Señor, leen más otras cosas o están más pendientes de otras. Más importancia. Y le dan más importancia a otras cosas que a la misma palabra de Dios. Y saben, eso es llenar la mente de ideas de otras fuentes que nos desvían. Ojo con eso, nos desvían. Sobre todo porque mire que todo lo que nosotros le permitimos entrar a nuestra mente, eso afecta a nuestro comportamiento. Claro porque que sí. Una persona que no está lleno de la palabra de Dios, y está lleno de información científica, que no es malo porque la ciencia y la Biblia se complementan, no se contradicen, pero sin embargo, si nos inclinamos más la balanza hacia lo científico, razonando lo que es la Biblia y cuestionándola y poniéndola en duda, eso termina afectando nuestro comportamiento. Entonces vamos a darle más rienda suelta a lo externo, a lo físico, a lo tangible, a lo que vemos, a lo que tocamos, y a lo espiritual, que es algo que no se toca pero que se siente. Eso va a empezar a quedar en segundo plano. Y ahí está el peligro, porque la misma Escritura nos advierte en las primeras, en Timoteo, acerca de que tengamos cuidado, porque algunos se han desviado, ¿cierto? Y han apostatado Claro. de su fe, han cambiado la verdad por filosofías, dice Colosenses, ¿no? Por vanas filosofías, por cosas científicas. Entonces hay que tener cuidado, porque a veces uno no le presta mucha atención, pero termina creyendo más lo que dicen Claro. los medios, lo que dice el brujo, lo que dice el científico, lo que dice el historiador, y no lo que dice la Biblia, olvidando que la palabra de Dios ha permanecido por los siglos de los siglos, y este tipo de personas fallecen, mueren, son teorías que son expuestas a cambios, mientras que la palabra de Dios es vital, es verdad. Amén. Por eso yo creería que nosotros debemos sintonizar nuestro corazón con la palabra del Señor y no con el mundo. Claro. Hoy en día la gente se está conectando más con las cosas del mundo que con la palabra. Conocen más de novelas, de películas, Sí. de documentales que la Escritura, y por eso les queda más fácil evadir la responsabilidad de estudiar la Biblia y entender que la palabra de Dios es viva y es eficaz, que de verdad rebatir con la misma palabra lo que la palabra de Dios enseña y lo que la naturaleza o el mundo nos quiere hacer creer, porque ese es el problema, ¿no? Sí, yo creo que cada vez que una persona no escucha la palabra, no la lee, no la medita, se va alejando más de Dios. Claro, afecta su comportamiento. Y en cierta forma yo creería, y les voy a decir algo de mi corazón, y es una preocupación, que nosotros deberíamos estar a los pies del Señor cada miércoles escuchando la palabra. Pero si nos damos cuenta, hay muchos que están distraídos en otras cosas. Y algunos dirán, no, si es que es mi trabajo, es que me salió una reunión, es que tal cosa, y yo sé que existen eso. Pero yo les voy a decir algo, comiencen a orar y decirle, Señor, que esas reuniones se posterguen, que se hagan otro día, pero dediquemos el tiempo del Señor, que son mitad de semana, miércoles, viernes y domingo, a esto de la palabra. Porque la verdad, si nosotros no lo hacemos, nos estamos alejando. El mundo sí nos está conectando a otras cosas, menos a la palabra de Dios. Y se lo digo de corazón porque yo digo, nosotros oramos, preparamos, le decimos, Señor, danos una palabra, queremos que la iglesia la aprenda, la asimile, la ponga en práctica, y muy pocos la reciben. Y créanme, mire, nosotros grabamos estas enseñanzas y están en YouTube, pero son muy pocos los que entran a verla. La subimos a la página web de la iglesia, ustedes la deben saber ya, pero no la ven, no van a mirar qué se dijo, o volver a tomarle, decir, oigan, voy a tomar un tiempito y vuelvo a mirar en la página, vuelvo a mirar esa grabación de esa predicación o de esa enseñanza para que me alimente mi espíritu. Iglesia, yo creo que en eso tal vez algunos estamos fallando o están fallando. Amén. Amén. Queremos aprender 3 cosas importantes esta noche y vamos a ir con la primera. Bueno. Amén. La primera dice, ¿a qué nos referimos al hablar de la meditación? En otras palabras, ¿qué es meditar? ¿Cierto? ¿Y qué es meditar? Yo lo comparo con lo siguiente. Ustedes y yo conocemos el sistema como las vaquitas procesan su alimento, ¿verdad? Que ellas lo echan a su boquita, lo rumean, lo pasan, vuelven y lo devuelven, vuelven y lo procesan y vuelven. Así es para mí la meditación. ¿Por qué? Porque no es que leo el versículo, paso la hoja y rápido, sino me detengo, pregunto, analizo, leo el contexto. Si no entiendo, leo todo el capítulo. Si no lo vuelvo a entender, leo todo el libro, hasta que me ubico, hasta que me oriento, qué es lo que me está diciendo el escritor del libro. ¿Por qué me quiere decir eso? ¿A qué se refería cuando da ciertas pautas?
qué hizo Dios en ese momento, por qué Dios actuó de esa manera. Hay cosas en las que nosotros leemos pasajes de la Biblia que nos damos cuenta que pareciera que Dios hubiese sido injusto, y no es. Lo que pasa es que cuando nosotros meditamos, meditación es el proceso mediante el cual nosotros aprendemos a escuchar a Dios a través de su palabra, ¿cierto? ¿Y cómo lo hacemos? Cuando empezamos a aplicar los principios que la palabra de Dios nos enseña. Eso es cuando yo medito la palabra, porque yo pongo en práctica rápido lo que la palabra de Dios me dice. Un ejemplo, no os mintáis los unos a los otros. ¿Qué me está diciendo Dios? No le digas mentiras a tu hermano. ¿Qué tengo que hacer? Corregirme, no volver a decir mentiras por más colorada que me pueda poner. No importa, me pongo colorada, pero no miento. Eso es meditar la palabra de Dios. Porque sabes una cosa, desde el primer momento que tú y yo abrimos nuestro corazón para recibir a Jesús y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo de Dios inmediatamente también entró a nuestro corazón. Amén. Y vino a morar en nuestra vida. Él nos selló como hijos de Dios, quedamos como apartaditos, ¿no? Como que venga, le coloco este sello aquí y ya nadie me la va a quitar. Yo le pertenezco a Dios, tú le perteneces a Dios, y por eso no podemos ya ser de otro, por decirlo así, de otro grupo ni otro bando. Entonces, ¿qué pasa? Dios nos empodera con ese sello que nos coloca. ¿Para qué nos empodera? Para que vivamos rectamente y para que lo amemos y lo adoremos solo a Él. Entonces, a través de su palabra, Él nos enseña a creer y a comprender que la Biblia es la palabra de Dios y es para mí, es mi guía, es mi manual de vida. Por eso cuando tú y yo meditamos la palabra de Dios, las Escrituras, el Espíritu Santo que mora dentro de mí me enseña que yo comienzo a vivir una nueva vida, que ya no vivo como vivía antes. Por eso 2 Corintios 5:17 habla de que si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. No dice algunas, dice todas son hechas nuevas. ¿Y por qué son hechas nuevas? Porque Dios conoce cuál es mi necesidad, qué es lo que yo tengo en mi corazón que debo cambiar, que me ha arruinado la vida por años. En una ocasión alguien decía, si usted lleva cometiendo un error 50 años y alguien se aparece y le dice, oiga, usted está cometiendo un error, por ser 50 años no lo vamos a corregir. Claro que sí, eso es lo que hace Dios. Aparece en nuestra vida cuando tenemos tal vez 20, 30, algunos 60, otros 10, otros 12, pero no significa que yo ya soy así y me muero así, no. Si Dios me está mostrando el camino por donde yo debo ir, pues lo tengo que hacer, ¿verdad? Por eso, en el momento en que nosotros le abrimos el corazón a Dios, le estamos dando esa perspectiva correcta a Él y le estamos dejando que Él nos direccione hacia la necesidad que cada uno de nosotros traemos en el momento que lo recibimos, ¿cierto? Porque todos llegamos con una necesidad y por una necesidad. La mayoría de nosotros nos convertimos porque tuvimos un problema, porque estábamos en una situación difícil. No he visto a la primera persona que aparentemente todo le salga bien y diga, ay, yo quiero a Dios, yo quiero ir a la iglesia, me voy a convertir. No, tiene uno que tener siempre una dificultad, tiene uno que tener un problema, una enfermedad, algo bien delicado para correr a acordarnos de Dios, porque desafortunadamente ese es el ser humano. Si no es a través de la tribulación, no queremos conocer a Dios y no debería ser así. Sin embargo, ¿qué pasa con las personas que no tienen a Cristo en el corazón? Carecen de la guía del Espíritu Santo, lo que no nos pasa a nosotros, ¿sí ven? Tú decías hace un rato, yo le pedía al Espíritu Santo cuando abría la Biblia que me la revelara, que me la enseñara, que me mostrara, y yo leía capítulos y capítulos. Es que eso es, Dios crea esa sed, el Espíritu Santo se encarga de darnos como esa hambre, ese que no nos satisface y queremos, como cuando tienes harta sed, tomas un vasito con agua y ese no quieres otro y otro más y otro más, hasta que, ¡ay, qué rico! Ya sacié. Dice, eso es lo que el Espíritu Santo de Dios hace con nosotros. Por eso nuestro prójimo, la familia que no conoce a Jesús, carecen de esa sed, carecen de esa pasión, de ese deseo, de esas ganas de buscar a Dios. Tú y yo que tenemos el privilegio, como tú decías, de tener la Biblia en nuestra casa, de poderla abrir, de poderla leer. Todavía en Colombia, todavía en este continente aquí, no nos han prohibido leer la Biblia, gracias a Dios, pero conocemos lugares donde la Biblia es prohibida, mueren por tener una Biblia en la casa, nomás un Nuevo Testamento. Y nosotros que tenemos ese privilegio, por ahí la dejamos y cada domingo, si al caso,
y ahora todos con sus dispositivos y las Biblias ahí ya ni la cargan. Entonces, ¿sí ve qué importante es que nos enamoremos de la palabra de Dios? Esto. Que nos acordemos que la palabra de Dios es el fundamento para nuestras vidas. Por eso nosotros debemos amar a Jesús y buscarlo, porque una persona sin Dios es como, haga de cuenta usted un barco en el medio del mar, Sí. que va andando sin brújula, sin mapas, sin timón, sin brújula, sin absolutamente nada, va a la deriva, ¿no? Pero nosotros con Dios es diferente, nosotros tenemos acceso a la dirección divina. Amén, tenemos dirección de parte de nuestro Dios. Por eso, cuando meditamos en la palabra de Dios, mira, meditar es pensar en lo que Dios hizo por nosotros. Es detenernos a analizar, como cuando tú decías, cuando vemos una película, a mí me pasa esto, yo empiezo a ver una película y yo ya me imagino, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, y la mayoría de veces me pasa que como que ya sé cómo va a ser el desenlace de la película, porque me gusta meterme, como dicen los muchachos, en el cuento. Yo hago lo mismo con la Biblia. Cuando la leo, pienso en lo que está pasando. Me puedo imaginar a Dios en ese momento pensando, analizando al pueblo. Pienso en el pueblo, ¿qué pensarían en ese momento? Seguro que todos no estaban pensando lo mismo. Tal vez unos querían para un lado, otros querían para el otro, unos lloraban, otros se asustaban, otros querían... Pero finalmente es querer entender la Biblia, no con la razón, sino con el corazón, iglesia. Es con el corazón. La Biblia no se interpreta con la razón, porque la Biblia no es para discutirla, la Biblia es para analizarla, estudiarla y vivirla. Amén. Quisiera que miráramos un pasaje de lo que dice el salmista acerca de la Biblia, en el Salmo 86, 11. ¿Qué dice él acerca de la meditación? Dice, enséñame tus caminos, oh Señor, para que viva de acuerdo con tu verdad. ¿Sí ve? No es de acuerdo a lo que a mí me parece, es de acuerdo a la verdad de Dios. Concédeme pureza de corazón para que te honre. Mira qué importante es que nuestro corazón sea un corazón limpio, un corazón convulsionado, lleno de tantas cosas, de problemas, de dificultades. No se va a concentrar cuando empiece a leer la Biblia, porque va a estar leyendo, pero va a estar pensando en su problema, ¿no? Va a estar pensando en su dificultad. Por eso, cuando meditamos, pensamos en lo que nuestro Padre Celestial ha dicho y oramos como lo hizo David en este salmo. Él que está diciendo ahí, enséñame tus caminos, oh Señor. ¿Y para qué quiero que me los enseñes? Para que yo pueda vivir de acuerdo a tu verdad. Sí, no de acuerdo a mi criterio, de acuerdo a lo que a mí me parezca, de acuerdo a lo que yo aprendí, de acuerdo a lo que la universidad me dijo. No, de acuerdo a tu verdad. Amén. Por eso le dice, Señor, concédeme pureza de corazón. ¿Sí ve? Para que te honre, para que le dé la gloria a Dios y para que no me tome la gloria para mí. Amén. Qué interesante. Esta es una primera pregunta que es, ¿a qué nos referimos cuando se habla de meditación? Vamos a ver una segunda pregunta y es esta. ¿En qué consiste la meditación bíblica? ¿Cierto? ¿En qué consistirá? Bueno, nosotros debemos enfocarnos en Dios y dejar todo lo demás a un lado. En eso consiste, es una parte vital. Enfocarnos netamente en Dios y lo demás que sea para después. Sí. Lo demás que espere. Que espere, sí, que se quede a un lado. Ahí juiciosos meditando la palabra de Dios. Por eso la meditación requiere tiempo. Requiere que nos apartemos, que tengamos un tiempo a solas con el Señor y le digamos, oiga Señor, de verdad que yo quiero orar, yo quiero estar en tu palabra, no quiero tener distracciones. Apaga el celular, apaga el televisor, apaga la radio, lo que tengas ahí y métete con el Señor. Pero hoy para muchos es difícil. No, pastor, es que este es mi medio de trabajo y de pronto me llama mi jefe o de pronto me tengo que hacer una tarea o tengo que hacer esto y para mañana. Y entonces le dan más importancia a todo lo externo que a lo que deberían estar haciendo. Por eso, en eso consiste en tener unas olas con Dios. Una parte con Dios para estar meditando en Él, en su palabra, sin ninguna distracción total. Sí, otra parte de en qué consiste la meditación de la meditación de la palabra es en escuchar más que hablar. Y a veces nosotros hablamos más que escuchar. Sí. No dejamos a Dios que nos diga algo, sino Señor, es que mira Señor, tal cosa, Señor, y estamos ahí martillándole todo el tiempo, pidiéndole, diciéndole, y no escuchamos lo que Él nos dice. Por eso hay que escuchar más que lo que hablemos.
Y nosotros mientras tratamos de comprender la palabra en silencio, porque ahí es donde el Espíritu Santo viene y pone en nuestro corazón lo que necesitamos, ¿cierto? El Señor nos muestra a nosotros verdades, nos muestra el camino, nos muestra lo que debemos hacer, ¿cierto? Lo que debemos considerar en nuestro diario caminar como hijos de Dios. Pero también hay algo importante en lo que significa la meditación de la palabra, y es que es una actividad, o es, mejor diría yo, la actividad más importante en la vida de un seguidor o de un hijo de Dios, ¿o no? Claro. ¿Sí o no? Es la actividad más importante, más que el trabajo, más que cualquier cosa, que la familia, que lo que sea. Ah, pero ¿cómo? Sí, es mucho más importante que eso, porque de hecho lo que dice Mateo también, ¿no? Dice, buscad primeramente. O sea, póngame en primer lugar, y cuando dice buscadme, está hablando no solamente de buscar al Señor en oración, sino de buscar su palabra, de meditarla y de tenerla en primer lugar para que lo demás venga, cosa tras cosa, cosa tras cosa. Por eso el Señor mismo demostró la necesidad que tenemos de pasar tiempo a solas con Dios. Él tiene muchos ejemplos en la Biblia de cómo lo hacía Él, ¿cierto? Después de haber alimentado a una multitud, ¿se acuerdan? Más de 5,000 personas, los despide y les dice, bueno, adelántense un poco ustedes, discípulos, en esta travesía, y dice la palabra que luego subió al monte para orar a solas con Dios por varias horas. Él necesitaba estar a solas. Yo me imagino que les dijo, bueno, ustedes cojan esa barca, váyanse mientras yo subo al monte a orar. No quiero que nadie me interrumpa. Claro, en esa época no habían celulares, no había nada, entonces no, guarden sus celulares. Pedro, mire que ya le está sonando el timbre. Mire que tal cosa, la notificación. Y Juan, uy, sí, el mío. No, él les dijo vivamente, ustedes apártense, déjenme tranquilo, me voy a orar un tiempo a solas con mi Padre. Eso era porque necesitamos enfocarnos en Dios, que nada nos distraiga, de acuerdo, que nada pase. Vamos a recordar ese pasaje en el Evangelio de Marcos capítulo 14, Mateo capítulo 14, verso 21 al 23, ¿de acuerdo? Amén. Dice la palabra en el verso 21, aquel día unos 5,000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños, o sea que eran más, ¿no? Verso 22, inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca. Verso 22, ¿no? Inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Y verso 23 dice, después de despedir a la gente, subió a las colinas, ¿para qué? Para orar a solas. Léalo conmigo, ¿para qué? Para orar a solas mientras estaba allí solo, cayó la noche. O sea que él lo hacía por mucho tiempo. O sea que no oró 5 minutos ni 10 minutos. Sí, eso no era como que voy a rapidito, como cuando uno se baña las manos y ya sale. O cuando uno se baña la cara, los dientes y chao. No, yo creo que debemos dedicar tiempo. Mira que estos tiempos que hemos sacado con la iglesia para orar deben ser tiempos de calidad. Yo sé que a veces estamos cansados, tenemos sueño, pero tratemos de lograrlo. Digámosle, Señor, ayúdanos. Mira, nosotros tenemos las costumbres de siempre levantarnos antes de las 5, antes 4, 4:30. A veces se nos pasa hasta las 5, 5:30, pero es nuestro tiempo, digámoslo, hagámoslo, Señor, hagámoslo. Y Dios nos ayuda. Mira que en otra ocasión Jesús también se levantó muy temprano, dice la palabra, muy de mañana, para ir a un lugar desierto, a estar a solas con Dios. ¿Cuál era el propósito de Jesús? Orar, tener comunión con Dios. Y a mí me gustan las mañanas porque es una bendición comenzar el día con la presencia de Dios, ¿verdad? Sí. Claro, está más limpio la mente, el corazón, para poder recibir de Él, para poder escuchar esa voz de Dios en las mañanas. Marcos 1:35 habla de lo que les acabo de comentar. Dice, a la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue ¿a dónde? A un lugar aislado. A un lugar aislado. Él no fue donde había gente, donde había multitudes. Porque es que es muy terrible uno estar orando donde hay mucha gente, ¿no? No puede uno concentrarse. Por eso dice, aparta tiempo a solas con Dios. Fue a un lugar aislado para orar. Búscame en el secreto. Por eso dice, cerrada la puerta. Y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar si estás ahí orando. Si el Hijo de Dios necesitaba, digo yo, ¿no? Tiempo a solas con su Padre, ¿cuánto más nosotros? Iglesia, ¿cuánto más nosotros necesitamos apartar ese tiempo para estar en la presencia de Dios? Pidámosle a Dios que nos ayude, en serio,
Hagamos ese ejercicio, hermanos. Hagamos ese Yo creería ejercicio. que si nosotros fuéramos más entregados así como lo era Jesús, ¿no? Que pasaba horas, pero no eran minutos, eran horas en la presencia del Padre y como hombre mira todo lo que Dios lo utilizó para hacer milagros, son tan lindos. Yo creo que nuestras vidas serían totalmente diferentes, nuestras familias serían totalmente distintas. Toda la vida aquí en la tierra sería completamente diferente, porque eso fue lo que Él vino a hacer. Él nos modeló un estilo de vida y Él nos demostró que sí se puede. Lo que pasa es que como hemos dicho y es así, nuestro diario vivir, el afán de la vida, el corre-corre, los compromisos, hacen que nuestras oraciones estén como limitadas, ¿cierto? Lo mínimo que hemos puesto ha sido 1 hora y yo creo que está a veces uno orando y mirando el reloj, ya no quedan sino 3 minutos, ya no me quedan sino 3 minutos. Y a veces le mochamos al Señor los 5 minutos. No, al contrario, eso sería horario, uy, 3 horas, uy, qué bendición, ¿cierto? Pero no, el estar pensando nomás en que ya se me va a completar la hora, ya nomás ahí ya nos cortó la comunión con Dios. Ya se perdió. Entonces, yo digo que no deberíamos ni siquiera muchas veces tener ni el celular cerca, porque es que a veces el mismo celular también lo distrae a uno coloca una canción y ya, o se pasó a otra canción, o apareció una propaganda y ya uno se desconectó. Sin celular, cantemos a capela y que se glorifique Dios, y en ese momento sea Dios lo más importante para nosotros y poder meditar en su palabra, iglesia. De verdad, hasta allá nos quiere llevar Dios. No es que Dios, ustedes dirán, ay, pero nada satisface en la iglesia. No, es que lo que pasa es que Dios nos anhela tanto y Él es celoso y Él nos quiere para Él y Él sabe que podemos dar mucho más. Por eso no se conforma con dejarnos así. Amén. Es que yo diría que hay como una palabra mágica, entre comillas, que se llama disciplina. Sí. Si nos disciplinamos, si nosotros somos un poco metódicos en eso y sacamos el tiempo, yo creo que no es controlarlo y decir ya hasta aquí, de aquí hasta aquí, no, es estar tranquilos. Yo creo que Jesús no tenía el problema de distraerse con nada. Yo creo que Él estaba ya metido en la meditación del corazón y bueno, para Él no le importaba el tiempo. Por eso dice que pasaba horas a solas, horas. Muchas veces se iba a la madrugada y hasta el amanecer. Eso eran tiempos completos de oración. Sí. Tremendo, y Él es el gran ejemplo para nosotros y tenemos que hacerlo. Amén. Amén. Bueno, pero cuando hacemos cosas, Dios siempre nos enseña algo y es que hay resultados, ¿verdad? Cualquier actividad que hagamos tenemos resultados. Entonces vamos a mirar cuáles son los resultados de la meditación de la Biblia para que nos animemos más todavía esta noche. Amén. Sí, Tercero, sí. El tercero sería los resultados de la meditación bíblica. ¿Cuáles son? ¿Cuáles Hay varios, son? ¿no? Sí, claro. Muchos. Ahora, seguramente son más de estos que tenemos acá, pero bueno, vamos a ir estudiando uno a uno. Dice, calma nuestro espíritu. Ese es un buen ¿Sí? resultado. Calma nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque es que hay momentos en que nos sentimos afligidos. A todos nos ha pasado, ¿verdad? Preocupados, ansiosos, tal vez una mala noticia, tal vez un compromiso, una deuda, tantas cosas. Pero la palabra de Dios trae paz a nuestro corazón. ¿Sabes por qué? Pues ella nos reafirma la fidelidad que Dios nos ha demostrado, nos enseña su amor, la soberanía de nuestra, Él nos ama, que Él es soberano sobre nuestras vidas. ¿Sí ve? Amén. Por eso dice, calma nuestro espíritu. Porque sí, a veces entramos con ansiedad, con angustia a la oración. Señor, mira esto, mira. Y resulta que cada vez que empezamos a orar, yo me acuerdo en una ocasión estábamos en un encuentro y yo estaba tan cansada, pero tan cansada, que recuerdo que me fui hacia el lado de la piscina y otra pastora me dijo, ven, vamos y oramos. Le dije, sí, vamos a orar. Yo la verdad estoy muy rendida y me tocaba en ese momento después la predica a mí. Dios mío, qué experiencia tan linda que tuvimos con esta pastora, porque comenzamos a orar y a adorar a Dios, ni siquiera empezamos a interceder, solo a adorarlo y adorarlo y adorarlo. Nos dimos cuenta fue porque, o sea, cuando nos llamaron, vengan, que ya les toca, estábamos tan contentas en ese momento adorando a Dios, que a mí se me quitó el cansancio, se me quitó el malestar, todo lo que tenía en mi cuerpo quedé como nueva. Esa fue una experiencia para mí tan linda y ahora que estamos estudiando este punto lo recuerdo porque es cierto, ella calma, la meditación de la palabra calma nuestro espíritu, aún nuestro cansancio físico se lo lleva, porque descansamos en Él, porque echamos sobre Él, como dice su palabra, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Amén. Así es de que ese es un resultado. Otro resultado es que ilumina nuestra mente para que pensemos como piensa Dios. Mire qué bonito. Bueno. Ilumina nuestra mente
para que pensemos como piensa Dios. ¿No les parece súper chévere esto? ¿Lindo? Que pensemos como piensa Dios y dejemos de lado lo que nosotros nos atemoriza. Necesitamos aprender a pensar como el Señor, iglesia. Necesitamos aprender a ver como Dios ve las cosas. Porque eso solo es posible cuando comprendemos los caminos y los planes que Dios nos ha revelado en su palabra. Amén. Por eso es al hacer la meditación de nuestra palabra, de su palabra, que sentimos la paz en nuestro corazón, porque confiamos en las promesas de nuestro Padre Celestial. Así es, amén. No estamos confiando más en nuestras circunstancias, en nuestras fuerzas. No, dejamos todo en las manos de Dios y entonces empezamos a pensar como Dios piensa. Y yo creería que a ver la vida como Dios la ve, porque Dios no la ve con fatalismo como nosotros la vemos, con derrota. Nosotros la vemos con derrota, con preocupación. Dios no la ve así. De hecho, Dios ya sabe nuestro final. Como conoce nuestro comienzo, ya conoce nuestro final. Y así tenemos que aprender a ver la vida. ¿Ven? Amén. Otra de los resultados es que aumenta nuestra energía. Vea lo que yo les estaba contando hace un ratito. Sí. Yo creo que esa palabra energía se puede traducir como fortaleza, ¿no? Porque es que hoy en día usan mucho esa palabra energía para otras cosas, ¿no? Ah, también. Pero yo diría más bien que nuestra fortaleza. Eso es verdad. Aunque Claro, hablamos de energía porque nos sí, sentimos física. vigor y sentimos Exactamente. eso. Amén. Y sobre todo porque Dios sabe que nosotros necesitamos de cosas, ¿cierto? Sí, amén. ¿Sí? Aumenta nuestra Fortaleza. fuerza, podríamos Sí. también decirlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Él conoce nuestras necesidades Claro. y por eso dice que conforme a sus riquezas en gloria nosotros vamos a ser Porque Él bendecidos. conoce nuestras debilidades, ¿no? Exactamente. Miremos, por ejemplo, ahí hay una cita en Filipenses 4:19, la Biblia nos enseña. Sí, 4:19. exactamente. 4:19 dice, y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Proveerá, ¿Sí sí, ve? se Él conforme a nos sus va a dar riquezas. todo lo que nosotros necesitemos. Note que no son algunas cosas. Él sabe que necesitamos, que tenemos que pagar, que hay un compromiso, una deuda. Él nos va a ayudar. Amén. Por eso cuando somos incapaces por nosotros mismos, entonces es cuando Dios viene y nos da su fuerza, sí, nos da su y nos fortaleza. fortalece. Otro de los beneficios o de los resultados que tenemos cuando meditamos la Biblia es que purifica nuestro corazón. Qué bendición. Qué lindo, Amén. la palabra de Dios es esa agua que lava nuestro corazón, que limpia nuestra alma. Es al meditar la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos muestra esos pecados en nuestra vida que debemos confesar para arrepentirnos y para que podamos ser limpiados y perdonados por el Señor. Amén. Solo cuando leemos la palabra es que somos confrontados. Porque si no leemos en la palabra de Dios que tales y tales pecados aborrece Dios, entonces ¿cómo sé yo que lo que estoy haciendo está desagradando a Dios, cierto? Por eso tenemos que leerla continuamente. Miremos una cita en 1 de Juan 1:9 y es un consejo que la palabra de Dios nos enseña. Ahí purifica nuestras vidas. Dice, pero si confesamos corazón. nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la ¿Sí ve? limpieza, la purificación del corazón. Así es, porque a veces hemos pecado y el enemigo dice, no, ya Dios no te ama, ya perdiste con Dios, ya Él no te quiere, ya no vuelvas a la iglesia porque tú pecaste, eso mejor, no, Soya, ya Dios no la quiere, Dios está bravo, Dios no sé. ¿No? Y entonces los que ignoran este versículo, le creen más al enemigo, más a las cosas, y se terminan apartando de Dios, porque les es más fácil decir, no, yo mejor no, es que esto es muy duro, este camino es muy fuerte, es que yo ya, tantas veces que Dios me ha perdonado, yo creo que Él ya está bravo conmigo, está aburrido conmigo. No, miren lo que dice la Biblia, si confiesas tu pecado, ¿cierto? A Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, porque es que cuando pecamos nos contaminamos, nos Purificarnos, ensuciamos, diría yo. ¿cierto? Limpiarnos de toda nuestra maldad. Ahora, yo siempre recuerdo en esta parte del perdón lo que Jesús hizo con la mujer adúltera. Él la perdonó, pero me encanta que Jesús no solo la perdonó, sino que le hizo una recomendación. Vete y no peques más. Y si Jesús lo hizo con ella, lo hace con nosotros también. Porque no decir, no, tenemos un abogado, yo voy y le confieso.
¿Me paro de confesar y sigo pecando? No, porque Hebreos 10:24 habla acerca de pecar deliberadamente y no tener presente la sangre de Cristo, ¿sí ve? Dios dice que Él no da por inocente al culpable, sino que Él castiga al culpable porque está pecando sabiendo que lo está haciendo, ¿sí ve? Entonces importante es eso también. Vete y no peques más. Es lo mismo que el Señor me dice a mí. Ok, te perdono, pero por favor, si tú ya sabes que es un pecado, eres consciente, no lo vuelvas a cometer. También pon de tu parte dominio propio, ¿cierto? Porque para eso nos dio inteligencia, para eso nos dio libre albedrío, ¿cierto? Amén. Otro beneficio, otro resultado es que amplía nuestra percepción de Dios. Qué lindo. Nos enseña a conocerlo más, a entender un poquito más a Dios, porque algunos tienen un concepto de un Dios allá sentado en un trono con un palo en la mano que va a acabar con la humanidad y que no se le puede hablar, que es un dictador, que es un viejito menopáusico todo bravo, que no, ese no es Dios. Dios es nuestro Padre que nos ama, que nos cuida, que nos protege y que quiere lo mejor para nosotros. Por eso meditar en la palabra de Dios revela aspectos de la naturaleza del Señor. Cuando la leemos se nos revela que Él es omnisciente, que Él es omnipresente, que Él es santo, que Él es soberano, que Él es puro. Que no conocíamos antes, o tal vez hay cosas que tal vez no conocemos de Dios. Por ejemplo, algunas personas ignoran el amor de Dios que tuvo para salvar la humanidad, ajá. Juan 3:16. Y lo leen y dicen, oh, ¿verdad? Dios hizo todo eso por mí. Mire que algunos celebran Semana Santa, la crucifixión de Jesús, pero no entienden ni por qué fue la crucifixión de Jesús. No saben que fue por ellos para salvarlos. ¿Sí ven? Y participan de la Semana Santa. Entonces no se da cuenta exactamente que es una tradición nomás y se hace por tradición, más no por convicción. Y nosotros no vivimos por tradiciones, nosotros vivimos por convicciones. Amén. Amén. Por eso ahí el Señor nos da capacidad también para perdonar, ¿cierto? Y para que nosotros seamos perdonados, aunque no lo merezcamos, pero así como Él nos perdona, nos enseña que perdonemos a otros, que tengamos un interés cuidado por la gente, que vivamos con una vida asegurados en Cristo, de que con Él podemos estar tranquilos y confiables de que todo va a salir bien. Miren todas las cosas lindas y los resultados que vamos a tener cuando meditamos en la palabra. Otro resultado es el aumento de nuestro amor por Dios. Ajá, aumenta. Ese es otro resultado. Aumenta nuestro amor por Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Cuando meditamos. Ajá. Que mientras nosotros conocemos más al Señor, sí, por medio de su palabra, más va a crecer nuestra devoción hacia Él. Más nos enamoramos. Porque más nos enamoramos, eso es como cuando tú y yo nos conocimos. Solo te vi y tú me viste, pero yo quedé flechado. Entre más salíamos y entre más compartíamos y entre más hablábamos, más nos convencíamos de que si éramos compatibles, más nos conocíamos, nos empezamos a dar cuenta, ay, sí. Entonces, mire que con Dios nos pasa lo mismo. Aceptamos a Jesús, empezamos a ir a la iglesia, pero entre más leemos la Biblia, lo conocemos más. Claro. Y nos empezamos a dar cuenta que Él es un Dios personal, que no es un Dios lejano, sino que es un Dios cercano. Oiga, Él piensa en mí, Dios piensa en mí. El que hizo los cielos y la tierra se va a poner a pensar en mí. Sí, Él piensa en mí. Y le preocupa tus preocupaciones y quiere verte feliz. ¡Ay, tan lindo! Entonces, eso hace que yo me enamore de Él y que comience a confiar en Él y que comience a tener tranquilidad en Él. Lo que nos pasa hoy en día, ya estamos tranquilos, confiados, esperamos el uno del otro. Entonces, eso se llama intimidad. Amén. Entonces, así nos aumenta nuestro amor por Dios. Entre más tú lees la Biblia, más te enamoras del Señor, más lo amas, más lo sigues, más le sirves, menos dudas de Él, más le crees. Eso es lo importante. Porque hay tantos gente en las iglesias llenos de miedos, llenos de temores, porque se dicen ser cristianos, no leen la Biblia y viven llenos de miedos y temores e inseguridades. Sobre todo no tienen meditan, ¿no? fe, porque no se medita en la palabra del Señor. Otra, nos hace más sensibles a la autoridad y al poder de Dios. Ese es otro resultado. Nos hace más sensibles a la autoridad y al poder de Dios. Claro, estamos más tranquilos de que tenemos de amigo y de parte nuestra a un Dios que hizo todo este universo y que tenemos nosotros todas las de ganar con Él y nada que perder. Porque mientras nuestra perspectiva de Dios aumenta, más nos damos cuenta de lo mucho que dependemos de Él. ¿Sí ve? Entonces ya no es como antes, que antes hacíamos las cosas por instinto, porque por suerte, experimentemos a ver cómo nos va. No, ya ahorita oramos, ¿cierto? Ya ahorita le preguntamos,
como en estos días también leíamos a David, Señor, voy a la batalla, Señor, los persigo, Señor, los ataco, Señor, ¿me vas a dar la victoria? Y Dios le decía, sí, ve por la retaguardia, manda tal, y me encantan las estrategias que Dios le daba. En ocasiones le decía, no salgas a la guerra, quédate quieto. Entonces, eso es bonito. Entonces, así hoy en día podemos nosotros decir, Señor, ¿tú qué dices? Hago este negocio, compro esto, tomo en arriendo este apartamento, compro esta casa, que todo eso hay que preguntárselo a Dios, porque yo sé que nos emocionamos muchas veces porque vamos a tener cosas y eso está bien, pero hay que preguntarle a Dios, porque a mí esa enseñanza de Lot y Abraham me deja muchas cosas que pensar. Mire que Lot nunca le preguntó a Dios, ¿este es el lugar que quieres que yo vaya, Señor? Si no se metió, porque se dejó llevar por lo que sus ojos vieron. Pero ¿qué pasó allí? Se perdieron sus hijos, se perdieron sus hijas, un mundo, una ciudad llena de pecado. Total. Entonces mire que hay que saber hasta qué lugar voy a ir a vivir, Señor. ¿Mis hijos van a estar allí protegidos o se me van a ir? ¿Llego a ese lugar y se me van a perder? O sea, todo eso hay que preguntarle a Dios, porque es que Dios sí conoce el futuro, nosotros no. Para nosotros el futuro es incierto, para Dios no. Entonces, cuando tú y yo dependemos de Dios, hasta eso le preguntamos y Él nos va a guiar. Amén. Amén. Todo eso hay que preguntar. Exacto, ¿esta persona es idónea, Señor? ¿Esta chica me conviene? ¿O este joven me conviene? ¿Será que sí? Porque se visten muy bonitos, ¿no? Ay, no, es que, pastora, es que toca la guitarra y canta lindo, sí, pero no es para ti. Así cante lindo y toque la guitarra y toque todos los instrumentos. Entonces, sí. Exactamente, muchas cosas pasan así. Bueno, muy bien. Vamos a mirar otro. Fortalece nuestra fe. Otro resultado de meditar en la palabra del Señor. Nuestra confianza en el Señor aumenta al aprender de su fidelidad en su palabra y experimentamos en nuestra vida, ¿cierto?, cambios y cosas muy lindas por medio de las oraciones que Él nos contesta. Amén. ¿Cierto? Porque Él nos contesta las oraciones, siempre Él piensa por nosotros. Amén. Hay dos últimas más que son resultados bien especiales. Una dice, nos hace más conscientes de la presencia de Dios. La pregunta es, ¿eres consciente de la presencia de Dios? Yo creo que el cristiano que no es consciente, pues no está haciendo nada. Porque puede orar y leer la Biblia, pero no meditarla, entonces no es consciente de la presencia de Dios. Yo creo que cuando nosotros vamos al secreto con Dios, como lo hacía Jesús, entraba en la presencia de Dios y era consciente de que su papá celestial estaba ahí con él, que lo fortalecía. Él sintió la presencia de Dios en todas las áreas de su vida, porque andaba en comunión con él. Entonces nos hace más conscientes, ese es un resultado, nos hace más conscientes de su presencia. Ese tiempo a solas con el Señor nos va a hacer más sensibles para escuchar su voz, para decir, Señor, habla a nuestro corazón, que esa constancia de su presencia esté en nuestras vidas y podamos sentir alegría, sentir gozo, sentir tranquilidad y decir, Dios está conmigo, me ayuda, me va a dirigir, me va a enseñar a hacer bien las cosas. Por eso, otro resultado más, y el último, es que nos infunde alegría, nos infunde gozo. Nos da esa bendición de que si meditamos en su palabra vendrá ese resultado maravilloso. Puede ser que estemos en un problema, en una crisis, que no tengamos para pagar un servicio, un arriendo o para comer, que no, yo creo que nunca ha pasado. No. Realmente. Siempre hemos tenido la bendición de Dios, pero si en alguna oportunidad llegásemos a pasar esas situaciones difíciles, esos momentos de crisis, Dios va a traer gozo. Si yo voy a la palabra y medito y el Señor me dice, no te va a faltar nada, te voy a dar conforme a mis riquezas, pues hombre, yo me siento gozoso, yo salto en un pie. Digo, Señor, gracias, tú no me desamparas, tú no me dejas. Esa es parte del resultado de estar conectado contigo. Y note que después de nosotros meditar en la palabra de Dios, necesitamos sentir ese gozo, esa alegría, porque reconocemos una cosa, y es que Dios tiene todo el control. Amén. Amén. Dios, iglesia, los que están viéndonos, Dios tiene todo el control. Y eso es algo de lo que tenemos que ir aprendiendo sí, amén. Y que no se nos olvide, iglesia. Reflexionemos esta noche que nosotros cuando leamos la Biblia debemos dedicarle tiempo para pensar en las enseñanzas que estamos recibiendo de la palabra de Dios cuando la leemos, ¿cierto? Que eso es lo que Dios desea que nosotros hagamos, que la palabra que se lee se aplique a la vida. Amén, así es. Que no se quede solamente
como cuando recibimos una clase en el colegio y por eso es que le hacen a uno escribir, ustedes se han dado cuenta, ¿no? Porque los profesores saben que les dijo a los muchachos las fórmulas químicas, físicas, y si no las anotaron, llegan a la casa y, ay, ¿cómo era? Por eso uno las tenía que anotar, para llegar a la casa, repasarlas, y ¿se acuerda que nos dejaban ejercicios? Hágase en la... Exacto, hágase en la tarea y hagan estas fórmulas y tal cosa, ¿cierto? Entonces, porque de no ser así, entonces surgen las excusas, que es lo que nosotros siempre estamos anteponiendo. Ah, pero es que yo no entendí, yo leo la Biblia y no la entiendo, pero es que es muy difícil, pero es que yo no entiendo por eso. Y eso que aquí en la iglesia tratamos de siempre manejar las versiones más sencillas para que sea mucho más fácil de entenderlo. Por eso, miremos, ¿qué cambios pueden haber en nuestra vida para que nosotros nos podamos ayudar a meditar en la palabra de Dios? Sería una buena pregunta hoy, ¿cierto? Sí. ¿O de qué manera la Biblia te está exhortando a ti a que cambies? ¿O me está exhortando a mí, cierto? ¿La Biblia me está fortaleciendo? Deberíamos preguntarnos eso. Cuando la leo, ¿la Biblia me está guiando? Cuando le dedico tiempo para leerla y para orar, ¿está causando algo en mí? Porque la Biblia tiene que causar un cambio en mí. Algo, si tiene que hacer algo. Tiene que afectar mi vida, ¿cierto? ¿Qué beneficios he experimentado cuando he meditado la palabra? Tal vez no lo hacías antes, pues ya hemos aprendido esta noche qué es meditar la palabra. Es detenernos a digerirla, es detenernos a pensarla. Mire, existen los diccionarios bíblicos, existen las geografías bíblicas, los compendios, existen los comentarios, y ahorita con el internet tenemos muchas cosas a mano. Claro, sí les decimos también, tengan mucho cuidado en qué páginas se meten, porque también hay muchas cosas. Herejías. Sí, claro. Ahora tenemos la iglesia, estamos aquí para servir, iglesia. Ustedes tienen una aprender duda, de primera mano. Pregunten, que entre todos, como les dijimos al comienzo, nos sentamos, abrimos la Biblia, y a la luz de la palabra de Dios les podemos aclarar las dudas que tengan. No las sabemos todas, pero entre todos podemos salir adelante. Amén. Bueno, iglesia, qué lindo, ¿no? Fueron más de casi 10 resultados por meditar en la palabra. ¿Qué les parece? ¿Vamos a meditarla? Amén. La pregunta es, ¿vas a comenzar a hacerlo? ¿Vas a comenzar a decirle, Señor, quiero meditar la palabra tuya? Quiero meterme en el secreto, en la presencia de Dios. Quiero ser como Jesús, que Jesús entraba ahí en la presencia de Dios y le podía decir, oiga, Señor, yo quiero aprender más de ti. Así que hay un poder al meditar la palabra de Dios. De eso se trata, de referirnos a lo que significa realmente hablar de meditación en la palabra de Dios. No estamos hablando de meditación trascendental o de yoga, o de cualquiera de esas cosas terribles que hoy todo el mundo quiere practicar para conectarse con el universo. No. Sí. ¿Sabe qué pasa cuando la gente pone la mente en blanco? Satanás viene y se mete. Y lo vuelve a usted al revés, le da la vuelta. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso hoy estamos viendo cuáles son esos resultados. ¿Cuáles son verdaderamente los resultados de meditar, de meternos con la palabra de Dios? Amén. Vamos a orar esta noche, iglesia. Amén. Yo creo que Dios ha sido muy claro, muy específico, directo, y es algo sencillo. Y recordemos que meditar es pensar en lo que leemos, reflexionar, analizar, masticar, digerir, investigar. Eso es meditar. Amén. No es leer como un lorito, cierro la Biblia y no, Señor. Medito, estudio, aprendo, analizo, observo. ¿Qué me quiso decir Dios? ¿Por qué me está diciendo Dios esto? Amén. Vamos a orar entonces. Tienes la preciosa palabra de Dios. Ámala. Como decíamos, hay 3 cosas que hay que hacer, y es leerla, escucharla y aplicarla. Eso es meditación de la palabra. Vamos a darle gracias a Dios, iglesia. Les invito a que oremos y le pidamos esto a Dios. Padre, muchas gracias por tu palabra. De hoy en adelante queremos leer esta palabra, queremos escuchar tu voz y queremos aplicarla. Y eso significa esa meditación de la palabra de Dios. Como decía el salmista, dulce será mi meditación en él. Amén. Y yo me alegraré en Dios, yo me alegraré en el Señor, porque tu palabra es poderosa y verdadera. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos que han estado aquí con nosotros, escuchando la palabra, a los que han estado conectados, quizás algunos no pudieron hacerlo, Señor, pero yo te pido que toques esos corazones, que ellos vayan a la palabra mañana mismo, esta noche misma, y puedan estudiarla, leerla, y puedan venir a tu presencia, Señor, y escuchar
lo que hemos hoy enseñado, Señor. Sí, Va a quedar ahí grabado. Yo sé que sí, tú vas a tocar esos corazones, Señor. Y gracias por tu palabra. Gracias por tener este libro maravilloso y poder meternos en el corazón tuyo, Señor, y poder aprender de ti. Amén, en el nombre de Jesús. Padre, nombre muchas de gracias te damos en el nombre de Cristo Sí, Jesús. Señor. Gracias. A ti sea toda la gloria, toda la honra Amén. y toda la adoración. Toda la adoración, En el Señor nombre de Jesús. Jesús, gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén. Bien, bendecimos a los que se han conectado, a Sandrita que estuvo por ahí desde muy temprano, qué bendición, y a todos los que se conectaron por ahí. Nos hicieron falta muchos, yo diría, Uy, ¿dónde estarán? ¿Qué estarán haciendo? Dios los bendiga, amén. Amén. No olviden, mañana hay una reunión preciosa, ¿no? 7:15 de la noche, reunión de jóvenes conectados con Dios. Así que inviten a otros, mándenles el link para que se conecten estos muchachos. Dios está haciendo una obra en ellos y bueno, hay que seguir adelante, hay que creer que Dios va a hacer cosas grandes y cosas poderosas, ¿de acuerdo? Entonces no olviden esta invitación especial para jóvenes. Ahí deben estar. Así que les animamos a que estén ahí. Amén. Y el viernes la oración. Viernes, claro, el viernes estamos unidos como iglesia en oración, iglesia. Ahí nos vemos el viernes. No olviden esta cita con Dios fin de semana para tener un buen fin de semana y conectarnos de nuevo en la presencia de Dios el domingo, todos unidos, recordando que el domingo es ayuno de iglesia y también la cena del Señor, porque es el segundo domingo del mes de mayo. Amén. Vamos a estar ahí con la Santa Cena. Amén. Bien, iglesia, un abrazo fuerte para todos, bendiciones y nos vemos pronto. Así que vamos a terminar alabando a nuestro Dios. Dios los bendiga, hermanos. Dios los guarde. Amén, un abrazo. Te amo, Cristo. Te busqué por todas partes. Nadie me dio este grande amor. Te encontré, me conquistaste. Quiero vivir solo para ti. Voy a alabar, voy a danzar, pues tu gozo me das. Voy a decir y gritar que tú eres real. Te amo, te exalto. Ahora me alegro por estar contigo. Te amo y te adoro. Nunca me cansaré de darte gracias. Te busqué por todas partes. Nadie me dio este grande amor. Te encontré, me conquistaste. Gracias, Señor. Quiero vivir solo para ti. Voy a alabar, voy a danzar, pues tu gozo me das. Voy a decir y gritar que tú eres real. Te amo y te exalto. Ahora me alegro por estar contigo. Te amo y te adoro. Nunca me cansaré de darte gracias. Te amo y te exalto. Ahora me alegro por estar contigo. Te amo y te adoro. Nunca me cansaré de darte que soy el celoso.
gracias. Si amas a Dios, grita. Te agradecemos por haber estado con nosotros hoy. Te invitamos a nuestra próxima reunión. Miércoles, reunión de enseñanza bíblica 7 de la noche. Viernes, reunión de oración 7 de la noche. Domingo de celebración familiar, 11 de la mañana. El segundo domingo del mes, comparte con nosotros en nuestro ayuno congregacional y Santa Cena. Si deseas ver de nuevo el mensaje de hoy, visita nuestro canal en YouTube, Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. Encuéntranos en Instagram y Facebook como Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. O ingresa a www.veracabogotá.com. Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. Honramos a Dios, la familia y la iglesia.